se dieron, y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre a él, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Familia, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Primeramente un feliz año para todos. Oramos al Señor para que este sea un tiempo en donde podamos constantemente crecer en su gracia, donde podamos
crecer en amor y en buenas obras. Oramos para que este año sea un año de edificación, de constante crecimiento espiritual, para que podamos como iglesia seguir evangelizando, podamos seguir llevando la palabra a todas aquellas personas que lo necesitan, pero sobre todo como cuerpo en Cristo podamos seguir creciendo en su gracia constantemente. Bienvenidos a nuestro primer culto del año, culto virtual. Entendemos como iglesia que esta época se presta constantemente para poder compartir en familia diferentes espacios. Sabemos que muchos están viajando, muchos están visitando familiares que durante el año no pudieron ser visitados, y entendiendo esto, como grupo de ancianos decidimos realizar el primer culto del año de manera virtual, para que desde donde estén, en el lugar en donde se encuentren, puedan seguir compartiendo la palabra, estudiando la palabra, y desde la distancia pues continuemos congregándonos para claramente escuchar esa enseñanza que el Señor nos ha preparado el día de hoy. Vamos a orar primeramente para poner este tiempo en las manos del Señor, para poder estudiar y poder confiar en que Él nos va a dar el entendimiento para desarrollar la enseñanza del día de hoy. Así que desde donde esté, le pido que por favor me acompañe en esta oración. Señor, en esta mañana, Padre, quiero darte gracias por este año que ha pasado, este año que empieza. Señor, gracias por cada persona que ha tenido la posibilidad de conectarse para escuchar este culto. Señor, te pido, Padre, que seas tú con nosotros, así como el año pasado estuviste y como siempre estás, Señor, a lo largo de este año, Padre, que podamos confiar, Señor, en que vas a hacer tu voluntad en nosotros, Señor, que solamente podamos caminar en obediencia, podamos reflejar tu amor, Señor, en cada cosa que hagamos, Padre. Te pido que nos llenes de tu gracia, Señor, que nos llenes de tu amor, nos llenes de tu paz, Padre, para a través de las dificultades, Señor, a través de los buenos o los momentos difíciles, podamos seguir confiando en ti, Señor, de que tú eres nuestro Dios, Padre, y lo único que mereces es la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias por la iglesia, Señor, gracias por cada persona que nos va a acompañar durante este año, Señor, y te pedimos que como iglesia nos cobijes, Padre, de entendimiento, de sabiduría, pero sobre todo de tu amor, Padre, para poder seguir edificándonos unos a otros en tu palabra. Gracias, Padre, y en tus manos coloco la enseñanza del día de hoy. Amén y amén. Bueno, familia, el día de hoy vamos a retomar nuestra serie de 2 de Corintios. En esta ocasión vamos a empezar el capítulo número 9 de esta segunda carta, pero considero que es importante que podamos retomar y hacer una retroalimentación muy rápida de lo que fue el capítulo número 8, de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy de la segunda carta a los Corintios, para que de esta manera podamos continuar estudiando de una forma más clara este capítulo 9. Y sabemos que, como ya vimos anteriormente, la iglesia de Corinto había decidido participar en una ofrenda para el sostenimiento de los santos en Jerusalén, ¿verdad? Y vemos cómo Pablo está organizando esta ofrenda, pero le pregunta de manera clara a los corintios si realmente van a participar o no de esta ofrenda, ¿verdad? Lo que Pablo hace entonces es animar de cierta manera a los corintios a que puedan comprometerse y a sobresalir en ese acto de gracia, de la misma manera que sobresalían en su fe. Y esto es importante porque sabemos que los corintios ya reflejaban el amor del Señor en conocimiento, en sabiduría, dentro de su misma iglesia. Se preocupaban los unos por los otros en edificarse claramente, de manera tal de que pudieran todos conocer la palabra del Señor y pudieran sobre todo actuar conforme a lo que ellos conocían. Pero Pablo lo que le estaba diciendo es que ese compromiso de fe que ellos estaban adquiriendo intelectualmente debía también hacerse evidente en la manera en la que ellos le iban a servir a esa iglesia
en Jerusalén. Y Pablo es muy claro cuando les decía que no era una orden, no era algo que ellos debían hacer sí o sí, no era una obligación, sino que por el contrario les estaba diciendo que esta era una oportunidad que la iglesia de Corinto tenía para demostrar su verdadera motivación para servir a los demás. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, podemos ver que, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, debían seguir ese ejemplo que nuestro Señor Jesucristo moldeó cuando dice la palabra: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. De la misma manera, lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintio era que como Cristo se hizo pobre para que ellos fueran ricos, de la misma manera la iglesia de Corinto debía desprenderse de cierta manera de riquezas, de comodidades que ellos tenían y otorgárselas a esos santos en Jerusalén que lo estaban necesitando de manera casi que urgente. Así que, a la luz de la actitud de Cristo, los corintios y todos nosotros estamos llamados a actuar de la misma manera, poniendo las necesidades en ese contexto de los santos de Jerusalén por encima de la de ellos. ¿Saben? Pero además de esto, Pablo lo que hace es enviar a 3 hombres a esta iglesia para ayudar a la recolección de la ofrenda. Entre esos estaba Tito. Sabemos que Tito fue una de las manos derechas de Pablo en estas situaciones, pero también había enviado a otros 2 hombres con un propósito claro, y es que ellos se encargaran de la recolección y la distribución de todos los fondos que ellos iban a reunir, para que no fuera Pablo quien tocara ese dinero, para que no fuera Pablo quien manipulara esa ofrenda directamente, sino que las 3 personas que Pablo envió fueran las encargadas de esto. ¿Esto para qué? Para que no se dudara en ningún momento de la integridad de Pablo, para que no se generara el rumor de que Pablo estaba recolectando dinero para beneficiarse a sí mismo. Él tenía conocimiento que eso podría llegar a pasar. Entonces lo que hizo Pablo fue enviar a Tito y a otros 2 hermanos de otras iglesias para que ellos fueran los que manipularan ese dinero, y que de la misma manera como Pablo les estaba instando a la iglesia de dar un buen ejemplo y de actuar conforme a la palabra, pues asimismo Pablo se viera, o bueno, Pablo se viera no, sino que fuera evidente de que Pablo, la motivación de la cual él estaba recolectando esa ofrenda era simplemente para el servicio de los demás, no para lucrarse a sí mismo. Y la manera que él encontró para actuar conforme a esto es que otras personas recolectaran ese dinero. Y hasta ahora, como ya lo hemos venido tocando, hemos hablado de temas importantes como la generosidad, el dar ayudas a los demás y de lo que implica vivir una vida generosa, ¿verdad? Pero algo muy importante que comenzamos a ver al final del capítulo 8 se desarrolla en el principio del capítulo 9, y es básicamente que la iglesia estaba llamada a demostrar el amor de Dios en diferentes aspectos que vamos a empezar a ver a continuación. Así que les voy a pedir que en sus Biblias, allí donde están, me sigan en la lectura. Vamos a iniciar el 2 Corintios capítulo 9 desde el versículo 1, y dice la palabra del Señor: por cuanto a este servicio de los santos es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparando desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Versículo 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. Versículo 4: no sea que ustedes macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Versículo 5: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida,
para que la misma estuviese lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Algo que me llama bastante la atención en este pasaje, y es esa preocupación a la que Pablo hace énfasis más puntualmente en el versículo número 4, cuando dice más o menos que no sea que algunos macedonios vayan con Pablo y los encuentren desprevenidos, es decir, no tengan nada que ofrendar, no hayan preparado ninguna ofrenda. Y de la misma manera, no ustedes, por no decir nosotros, o nosotros, por no decir ustedes, quedemos avergonzados por esa confianza que hemos puesto en ustedes. Pablo, en otras palabras, está diciendo básicamente esto: yo ya hablé mucho de ustedes. Yo a las iglesias de acá, a la iglesia de Macedonia principalmente, he dicho que ustedes están dispuestos a ayudar. Les he hablado a ellos maravillas de ustedes. He dicho que ustedes tienen la disposición de ayudar, que ustedes conocen de la palabra del Señor y saben que como los santos en Jerusalén están pasando por dificultades, ustedes tienen ese llamado de ayudar y ya han preparado esa ofrenda. Pero imagínense, Pablo estaba diciendo, imagínense que todo esto que yo haya dicho no se materialice y que yo llegue allá con estos macedonios y ustedes no tengan ofrenda. Eso hablaría muy mal de la iglesia de Corinto, pero también hablaría mal de Pablo, porque Pablo quedaría en esa posición de recomendar a alguien que finalmente no era digno de ser recomendado. Y esto es un tema fundamental en la vida de nosotros, todos aquellos que seguimos a Cristo, y es la reputación. No solo nuestra reputación personal, sino también la reputación de la iglesia y la del evangelio que nosotros proclamamos. Esto tiene que ver completamente con nuestra espiritualidad, va completamente ligado también con esa santidad práctica que intentamos llevar a cabo día a día. Vea lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 22 versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y que el oro. ¿Saben? La escritura nos anima constantemente a cuidar de nuestra buena reputación en la medida que nos sea posible. Es verdad que la reputación se construye con el tiempo, pero es algo que debemos esforzarnos por ganar y sobre todo por preservar, porque los demás lo que hacen es evaluar nuestras decisiones, y a partir de esas decisiones que nosotros podamos tomar, del comportamiento que tengamos, muchas veces se determina quiénes somos. ¿Saben? Y aunque a nadie le gusta sentirse juzgado, debemos entender que realmente todos juzgamos constantemente. Todos decidimos, por ejemplo, en quién confiar y en quién no. Sabemos, por ejemplo, a quién podemos comprarle o no comprarle, sino prestarle dinero porque es cumplido, y sabemos a quién no porque conocemos que no paga. ¿Saben? Nosotros estudiamos internamente a quién podemos, en ese caso, confiarle dinero tranquilamente porque es una persona que nunca ha tenido un problema con el dinero, nunca le ha debido nada a nadie, nunca ha robado ningún peso, y es una persona a la que nosotros, a partir de ese juicio que nosotros ya hemos hecho en esa persona, podemos confiar en eso plenamente. De la misma manera, sabemos a quién no porque ha tenido problemas económicos, se ha hablado que esa persona le debe dinero y que le debe dinero a gente y no le paga, y bajo ese mismo juicio nosotros no le vamos a prestar dinero a esa persona. Y saben, por ejemplo, en esta época en donde muchas personas están viajando, si necesitamos, por ejemplo, que alguien cuide nuestra casa, si necesitamos que alguien esté entrando a nuestra casa, por ejemplo, a cuidar de nuestra mascota, vamos a confiarle esas llaves de la casa a una persona con una buena reputación. Creo que estamos de acuerdo con eso. Vamos a confiarle en nuestra casa, nuestra mascota, a alguien que refleje responsabilidad, que refleje humildad, que refleje honradez. Y por el contrario, no vamos a hacer
no vamos a ejercer esa confianza sobre alguien que ha tenido problemas, por ejemplo, con la ley. Probablemente esa persona pudo haber tenido problemas en cuanto a robado a alguien. Sabemos que desde hace un tiempo para acá esa persona pudo haber estado en malos pasos. Lo podemos ver con amistades que no son tan positivas. Entonces, a partir de eso, claramente nosotros no vamos a confiarle unas llaves, una vivienda a una persona con dudosa reputación. Y eso es exactamente lo que Pablo esperaba de la iglesia de Corinto, que se respaldara con hechos esa buena reputación que él estaba comunicando a otras iglesias. Él les está diciendo: ustedes representan el amor de Cristo, ustedes de cierta forma proclaman un evangelio, pero deben hacerlo también sirviendo a otros, representando a Cristo con la manera en la que viven. Así como Jesús fue honesto, así como Jesús fue fiel, así como fue íntegro y digno de confianza, nosotros también debemos esforzarnos por reflejar esas mismas cualidades. La palabra en Efesios capítulo 5 versículo 1 nos motiva a eso: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y el problema es que cuando nosotros tenemos una mala reputación, nuestro mensaje se empieza a contaminar. ¿Por qué? Porque la predicación, por ejemplo, empieza a perder autoridad. La deshonestidad, el chisme, la hipocresía, todas esas situaciones empiezan a dañar nuestro testimonio y claramente no reflejan el carácter de Cristo. Y tristemente, cuando lo que decimos no coincide con lo que nosotros vivimos, las personas muchas veces nos van a dejar de escuchar y nos van a dejar de creer. Podemos decir: robar es pecado, ser deshonesto está mal. Pero si, por ejemplo, en nuestros negocios buscamos todo el tiempo sacar ventaja, buscamos cobrar de más, buscamos justificar gastos falsos para quedarnos con dinero que no nos corresponde, estamos empezando a construir poco a poco una mala reputación. Dios conoce nuestro corazón y claramente Él nunca lo vamos a poder engañar a Él. Pero tarde o temprano también estas situaciones se van a hacer evidentes, van a salir a la luz. Y cuando salgan a la luz, no solo no van a confiar más en nosotros, sino que cuando les hablemos de Jesús, cuando se enteren que nosotros estamos en una iglesia, cuando se enteren que nosotros vivimos para glorificar a Dios, esas personas van a decir: ¿con qué autoridad hablan de vivir una vida recta, vivir una vida íntegra, si hacen algo completamente distinto? Vea lo que dice la palabra en Josué, capítulo 24, versículo 14, acerca de esto precisamente. Ahora teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y más bien sirvan al Señor. Por eso es fundamental vivir con integridad. No podemos servir al Señor si no somos personas íntegras, si no buscamos obedecer a Dios en todo. Nuestra vida privada debe coincidir con esa imagen pública. No debe haber una versión de nosotros dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. No puede haber una doble vida. Estamos llamados todo el tiempo a ser auténticos en todo lugar. Y esto es especialmente importante para esas personas quienes empiezan a servir, quienes tienen ese deseo de servir en la iglesia o de liderar en algún momento la iglesia también. Vea, cuando Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, más puntualmente en el versículo 7, Timoteo habla de una característica que deben tener los líderes de la iglesia. Vea lo que dice la palabra: deben gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no se caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Pablo lo que dice en esta carta de Timoteo es que un líder debe tener buen testimonio, mayoritariamente, claro, dentro de la iglesia, pero también en los de afuera de la iglesia, para no caer en descréditos ni caer en tentaciones.
del diablo. No solo importa lo que dicen los creyentes, claramente es importante, pero también es fundamental entender que es completamente importante lo que otras personas ajenas a la iglesia puedan creer y que la perspectiva que ellos puedan tener de nosotros. Es completamente importante eso, porque cuando un líder pierde credibilidad, no solo afecta su vida, sino que también se afecta ese mensaje que él está anunciando, pero también queda afectada la imagen del Señor al cual él dice servir. Vea, si un familiar, por ejemplo, que sabe que estamos en la iglesia, pero él no va y nos ve borrachos, nos descubre diciendo mentiras, nos descubre siendo deshonestos con el dinero, no solamente va a hablar y va a tener una mala imagen de nosotros, sino también va a tener una mala imagen de la iglesia y de Dios, de Cristo. Y muchos van a decir incluso, yo prefiero quedarme donde estoy para ir a una iglesia en donde solamente hay chismes, en donde veo que están en conflicto por todo, en donde veo incluso y he escuchado que tienen problemas con el dinero porque varias personas se quedan con dineros ajenos. Pues yo más bien no me meto en esos problemas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Eso en qué me va a beneficiar a mí? Y en ese momento va a tener razón esa persona, porque estamos modelando una iglesia, modelando un Cristo que no existe. Estamos modelando problemas causados por nosotros mismos, por la satisfacción de los deseos de nuestra carne. Y lo que estamos haciendo simplemente es, vuelvo y repito, modelar algo que no es. Estamos ejemplificando algo completamente alejado a lo que realmente es Cristo y a lo que realmente es la iglesia. Por eso lo que el mundo necesita ver son cristianos íntegros, honestos, rectos y sobre todo coherentes con lo que están diciendo. Como decía el pastor Leonardo la semana pasada, no podemos ser una persona, por ejemplo, en los negocios y ser una persona en la iglesia. No podemos ser una persona dentro del culto y otra persona cuando salimos de culto. Además, claramente eso produce carga, eso produce estrés. Es como, por ejemplo, cuando éramos niños, no sé, o anteriormente, espero, cuando decíamos una mentira piadosa y una persona nos volvía a preguntar acerca de esta situación y nosotros decíamos, venga, no, yo ¿qué fue lo que le dije a este hombre? No me acuerdo qué es lo que le dije yo, quién sabe con qué lo enredé, quién sabe qué me inventé. No, si no le digo lo mismo, va a descubrir que es una mentira. Eso claramente va a producir estrés, eso claramente va a producir cierta carga. Y, hermano, lo que la palabra nos dice es que nosotros debemos procurar vivir en paz con todos. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y vivir en paz no solamente es alejarnos del conflicto con otras personas, sino también vivimos en paz cuando tomamos decisiones que fortalecen una buena reputación. Cuando hacemos el bien, cuando demostramos carácter y cuando tratamos de reflejar el carácter del Señor y cuando las personas aprenden a confiar en nosotros, cuando empezamos a servir a quienes lo necesitan de una manera desinteresada y cuando sobre todo nos alejamos de todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, porque cuando nos vemos en esas situaciones que nos conducen a la tentación, cuando nos proponen negocios que tal vez son ilícitos, cuando nos proponen ciertas actividades que sabemos que no están del todo bien, pero nos pueden dar un beneficio a nosotros, es allí cuando debemos cuidarnos y de resguardarnos de que el mundo, esas cosas que el mundo nos pueda ofrecer, no nos afecten a nosotros. Que todas esas ganancias, que todos esos beneficios que me puedan, valga la redundancia, beneficiar a mí, no importen con tal de seguir a Cristo. Es decir, debemos procurar todo el tiempo vivir sin mancha. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Incluso cuando, hermano, alguien intenta manchar nuestra reputación, injustamente eso puede pasar, Dios quiere que vivamos de tal manera que quienes nos conocen no crean esas acusaciones. Quienes nos conocen sepan que lo que hacemos es servir desinteresada y amorosamente a los demás. Acudimos, como dice la palabra en Santiago 1:27, acudimos a ayudar, a visitar y a estar para la gente que nos necesita, pero sobre todo lo que hacemos es buscar alejarnos de todo aquello que pueda darnos una mala reputación. Buscamos alejarnos de todo aquello que nos pueda afectar a nosotros, pero sobre todo a la iglesia y a Cristo mismo. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 versículos 15 dice lo siguiente: esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vea, cuando nosotros nos enfocamos, hermano, en obedecer, en reflejar el carácter de Jesús, en servir como Cristo sirvió, no hay espacio para que acusaciones falsas prosperen. Hermano, todos esos chismes que puedan hablar de usted, de mí, no van a tener fundamento, porque todas las personas conocen que nosotros estamos llamados y estamos viviendo una vida digna. Y saben que si, por ejemplo, están hablando de que el pastor Leonardo se quedó con un dinero que no le correspondía, nosotros como iglesia lo vamos a respaldar y le vamos a dar total apoyo, porque sabemos que el pastor Leonardo, por ejemplo, no es capaz de eso, porque él cuida una vida íntegra. De la misma manera, nosotros debemos todos estar llamados a vivir de tal forma de que cuando se empiece a dudar de nuestra reputación, la iglesia, nosotros, nuestros hermanos, las personas que conviven con nosotros, estén en la total certeza de que nosotros no estamos en esa capacidad de quedarnos, por ejemplo, con ganancias deshonestas. No hay duda, no debe haber duda en los hermanos acerca de nuestro comportamiento, acerca de esas falacias que puedan hablar de nosotros. Es fundamental entender esto, hermano. Dentro de la iglesia, y ya lo he repetido en varias enseñanzas, aunque no nos guste, es importantísimo el hecho de cómo me ven a mí, el hecho de qué imagen tienen las personas de mí. En otras palabras, importa totalmente lo que las personas piensen de mí, porque como hemos venido repitiendo, no lo van a pensar solo de mí, lo van a pensar de la iglesia y lo van a pensar de Cristo. Por eso es fundamental cuidar esto. Pero saben, cuando tocamos este espacio de la manera en la cual nosotros reflejamos a Dios, en la manera en la cual nosotros reflejamos su amor y reflejamos su servicio, debemos tener algo importante, y aquí vamos a ir a un segundo punto fundamental, y es cuál es la manera en la cual nosotros debemos servir para guardar una buena reputación. Cómo esa buena reputación está alineada con el buen servicio. ¿Cuál es la manera en la cual yo debo servir? Pablo lo que les está diciendo a la iglesia es, primeramente, ya no hace falta seguir escribiéndoles acerca de esto. Eso lo vimos en el versículo número 1. Ustedes ya saben cuál es la importancia de ayudar a otros. Él ya ha profundizado, y nosotros también hemos profundizado bastante en cómo nosotros y en cómo la iglesia debe servir. Sin embargo, ahora él les dice algo más. Con mucho orgullo yo voy a hablar de ustedes a otras iglesias. Voy a hablar de lo que ustedes dicen que van a hacer. Pero también Pablo lo que les está diciendo es: voy a motivar a otras iglesias a hacer algo bueno porque ustedes dijeron que lo iban a hacer. Ahora háganlo. De cierta manera, cuando Pablo les habló a los hermanos de Macedonia y les comentó que los corintios estaban dispuestos a ayudar, ellos respondieron: está bien, nosotros también vamos a ayudar. Pero Pablo ahora les está diciendo: esa generosidad, ese servicio, no se define únicamente en las acciones que yo hago para que otros sirvan. Es decir, de nada me sirve a mí, como Pablo, decirle a la iglesia de Macedonia: vea,
hagan como la iglesia de Corinto, que ellos dijeron que iban a servir. Ellos entienden la palabra y saben que tienen que ayudar a esos santos de Jerusalén. De nada me sirve decirles eso a esa iglesia de Macedonia si ustedes finalmente no sirven primero. Es decir, no el servicio que la iglesia de Corintio estaba ejerciendo no se esperaba que fuera simplemente una coacción para que la iglesia de Macedonia sirviera, sino por el contrario, si yo estoy con el deseo de que otra persona sirva, si la iglesia de Corinto quiere que otras iglesias sirvan, pues de la misma manera yo, como iglesia, debo servir primero. Debo hacer algo para que esas personas sirvan mi ejemplo. Debo servir primero para que otras personas sirvan conmigo. Y eso en la iglesia, dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, lo llamamos al discipulado, más bien, como liderazgo de servicio. Y Jesús lo definió de la mejor manera posible. Quiero que vayan a Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28, para que conozcamos un poco acerca de la manera en la que nosotros debemos servir y qué es ese liderazgo de servicio. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vean, un error muy común entre quienes desean ejercer algún rol de liderazgo dentro de la iglesia es pensar que esto conlleva ante todo gloria, poder, posición, visibilidad, reconocimiento, por ejemplo. Y hermano, muchas veces esto pudo llegar a pasar por la mente de muchas personas. Puede decir, bueno, yo siempre ayudo a los demás, yo todos los meses estoy ahí ayudando a la gente, yo siempre estoy en la disposición de hacer lo que la iglesia necesite que yo haga. Pero debemos preguntarnos cuál es esa motivación por la que yo hago lo que hago. Porque puede que yo esté haciendo todos estos actos de servicio, puede que yo esté ayudando o buscando ayudar a los demás, pero para que la iglesia me vea. Puede que muchas veces yo lo esté haciendo simplemente para que me reconozcan como alguien generoso, para que me reconozcan como alguien dadivoso. Y si la motivación principal es esa, creemos saber que estamos sirviendo con la motivación completamente incorrecta, porque estamos sirviendo para obtener algo a cambio, para buscar beneficio en nosotros. Cuando esa es la motivación, hermano, difícilmente se podrá de cierta manera perseverar en el servicio cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando nadie lo nota. Va a ser difícil que nosotros sigamos sirviendo si nadie lo ve. Es una situación similar, un panorama que se puede hacer semejante a, por ejemplo, lo que vivieron los hermanos de Zebedeo, Santiago y Juan, cuando le pidieron a Jesús que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Vean lo que dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 37. Ellos le dijeron, hablando de Santiago y de Juan, a Jesús: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús ahí entonces les demostró el verdadero significado de lo que es el liderazgo de servicio. Él les estaba diciendo básicamente: no hagan las cosas para obtener una posición. Finalmente, ustedes no son merecedores de nada. Hagan lo que hagan, sirvan como sirvan, den lo que den. Ustedes nunca van a ser merecedores de una posición. La palabra dice: todo lo que ustedes hagan, todas sus obras son como trapo de inmundicia para el Señor. Es decir, si ustedes están haciendo algo para obtener una posición, es mejor que no lo hagan. Los discípulos claramente eran hombres de carne y hueso y podían equivocarse constantemente. Y ellos lo que de cierta manera entendieron es que por servir con Cristo, por
estar todo el tiempo ayudando, por estar todo el tiempo yendo a cualquier lugar a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran, ya dijeron, no, pues yo ya serví, yo ya ayudé, yo ya de cierta manera hice todo lo que Dios quiso que yo hiciera de esa forma, entonces yo puedo reclamar mi derecho a obtener ciertas cosas. En ese caso, Santiago y Juan querían era obtener una posición en el reino de Jesús. Y muchas veces nosotros caemos en ese mismo error, hermano. Creemos que tenemos derecho a ciertas cosas por lo que hacemos dentro de la iglesia. Pensamos, yo ya llevo varias semanas haciendo aseo, ya merezco pues algún reconocimiento, no, al menos que se dejen ver con 20,000 pesos para la otra semana yo seguir haciendo el aseo. O por ejemplo, yo ya he asistido constantemente a los ensayos de alabanza, pues venga, ya necesito que me pongan a cantar, si no pues yo no vuelvo. ¿Para qué? O yo estoy constantemente ayudando en cafetería, yo estoy ayudando en niños, yo estoy asistiendo al discipulado, yo estoy asistiendo a las reuniones de diáconos, pues todo eso ¿en qué debe desembocar? Pues en que yo debo tener una posición en la iglesia. Muchas veces se puede tener ese pensamiento, pero si la motivación principal por la cual nosotros nos servimos, más bien la motivación principal por la cual nosotros servimos es obtener algo para nuestro beneficio, no estamos entendiendo lo que realmente es el liderazgo y el servicio dentro de la iglesia, ni lo que Jesús enseñó acerca de servir a los demás, porque lo que Jesús enseñó fue servir dentro y fuera de la iglesia desinteresadamente, sin buscar beneficio, hacer simplemente esas obras de caridad, por decirlo así, ese servicio a los demás con la única motivación de glorificar a Dios, no más. Eso, vea, se puede tener una cierta perspectiva en un ejemplo muy claro. Hagan de cuenta que cada uno de ustedes le va a dar una fiesta sorpresa a una persona especial. Vamos a poner en el caso a mi mamá. Voy a organizar una fiesta para mi mamá, está cumpliendo años, entonces lo que yo hago es conseguir el lugar, compro la decoración, compro el pastel, alquilo las sillas, envío las invitaciones, preparo la comida, adicional a eso pues no sé, le compro un regalo y todo transcurre de manera satisfactoria. Se hace la fiesta de cumpleaños, llegan muchas personas, le dan sobres a mi mamá, le dan regalos a mi mamá y al otro día lo que yo hago es sentarme al lado de mi mamá y yo le digo, bueno mami, como yo organicé la fiesta, como yo hice todo para que esto sucediera, como yo invertí dinero, pues lo que podemos hacer es que lo que usted recibió, los regalos que usted tiene y los sobres que usted tiene, pues yo considero que lo correcto es repartirnos eso, una parte para usted y otra parte para mí, porque pues vea todo lo que yo hice, necesito tener pues cierto reconocimiento por eso. ¿Ustedes creen que eso tendría sentido? Claramente no. Si nosotros le organizamos una fiesta para alguien, es con el único propósito de demostrarle a esa persona que la amamos, que es importante para nosotros. No estamos buscando un beneficio para nosotros, no estamos buscando reconocimiento, no estamos buscando que nos exalten, al contrario, estamos buscando que otras personas puedan demostrarle amor, por ejemplo a mi mamá. La única motivación por la cual yo le organizo una fiesta a mi mamá es para demostrarle mi amor hacia ella, no más. Es exactamente lo mismo que puede pasar dentro de la iglesia. Si nosotros servimos a Dios, no es para buscar algo a cambio, no es para buscar que Dios nos recompense con algo, es simplemente porque amamos a Dios, porque Él se merece todo nuestro amor, porque Él se merece toda nuestra honra, porque a Él se le merece toda la gloria. Todo lo que nosotros podamos hacer es únicamente para la gloria de Él, no para buscar nada más. Todos los actos de servicio, hermano, que nosotros podamos ejercer dentro de la iglesia deben nacer del amor de Dios y deben ser dirigidos para amarlo a Él,
no deben estar motivados por el deseo de ser visibles o recompensados. Es fundamental entender esto, y mucho menos el servicio debe estar motivado por esa necesidad de tener autoridad, de estar por encima de los otros. Porque, hermano, muchas personas están dispuestos a ejercer autoridad, a tener de cierta manera liderazgo sobre otras personas, pero pocos son los que están dispuestos a tomar la toalla, el recipiente, y lavar los pies de los demás, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Por eso Pablo nos recuerda cuál debe ser esa actitud al servir a la hora de que nosotros estemos ejerciendo pues estos actos de servicio dentro de la iglesia. Ve lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. En ese sentido, hermano, todos los que nos identificamos como seguidores de Cristo estamos llamados a ser servidores. Estamos de cierta manera llamados a, como en la fiesta que le hacemos a esa persona especial, a hacer todo para que esa persona sobresalga, para que los intereses de esa persona sobresalgan por encima de los míos. Es más, nosotros debemos servir únicamente con el propósito o con el pensamiento de ayudar a otro, de que otra persona salga beneficiada, no que yo salga beneficiado. Estamos llamados, hermanos, a invertir básicamente nuestra vida en las personas que Dios ha puesto en nuestro alrededor, para que la iglesia crezca y para que todos seamos cada vez más semejantes a Cristo. Si yo quiero que otras personas dentro de la iglesia sirvan de manera ferviente, amorosa, si yo quiero que otras personas, no sé, si yo quiero que otra persona se goce haciendo el aseo, si yo quiero que otra persona sirva en cafetería con completa alegría, hermanos, yo soy el primero que debe empezar a servir con alegría. Yo debo primeramente motivar a los otros a servir con gozo si yo sirvo con gozo. Hermano, para que otras personas sean como Cristo, yo primero debo ser como Cristo. La única manera en que nosotros, como líderes cristianos, podemos llevar a otros, o bueno, llevar de cierta manera, podemos modelar a cómo ser semejante a Cristo, es si nosotros mismos somos semejantes a Cristo. Por eso Pablo lo dijo claramente: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Si ustedes me imitan a mí, ustedes están de cierta manera imitando o modelando lo que Cristo quiere que hagan, porque yo soy el que da el ejemplo. Yo soy un líder porque si quiero que otros sirvan, yo sirvo primero. Si quiero que otros hagan, yo lo hago primero. El liderazgo dentro de la iglesia no es simplemente sentarnos a ordenar, sino por el contrario, es tomar ese bastión de decir, si vamos y si yo quiero que hagan algo, si yo quiero que algo suceda, pues entonces primeramente yo lo hago. Pablo no solo, por ejemplo, predicaba con palabras, ni solamente motivaba a las iglesias a hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. De la misma manera, hermanos, si nosotros queremos motivar a otros a servir a Dios, ellos deben ver primeramente en nosotros una disposición real a entregarnos para satisfacer las necesidades de los demás. Y la clave del liderazgo es esa, es modelar a Jesús y a la manera en la que Él sirvió. Y así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros estamos también llamados a dar nuestra vida claramente al servicio a Dios, pero también a nuestro prójimo, dentro y fuera de la iglesia, como dice Marcos en el capítulo 12, versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor a este. Es fundamental entender que la manera en la que nosotros debemos servir debe ser una manera incondicional.
debe ser una manera completamente motivada por el amor. No debe haber otra motivación. Y esto nos debe llevar a un punto fundamental. ¿Por qué debemos considerar al otro como más importante que nosotros mismos? ¿Por qué debemos servir bajo este precepto? ¿Por qué todo el tiempo se está hablando del servicio en la medida en que yo debo ver al otro como más importante que yo mismo? Pero antes de eso, creo que es importante responder una pregunta fundamental. Dice la palabra, como vemos ahorita, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es realmente mi prójimo? ¿A quién yo debo servirle? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del prójimo? Jesús, como vimos también, llamó a uno de los principales mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, pero no es la primera vez que en la palabra se encuentra este mandamiento, sino que cuando vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 18, vemos que tiene su origen en este libro. Dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese contexto, en el contexto judío principalmente, ese mandato fue entendido en gran parte como un llamado a amar únicamente al compañero israelita, es decir, a los hijos de tu pueblo. Eso incluía a quienes, a la familia, a los amigos cercanos, a aquellos con quienes se compartía cultura, fe y una vida cotidiana. Y esa manera de pensar no se aleja mucho a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que significa el prójimo. Naturalmente nosotros estamos llamados a ayudar primeramente a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas cercanas, a quienes tienen similitudes con nosotros, tienen gustos afines en común. Y muchos estuvimos enseñados y crecimos con esa disposición a cuidar y a amar, a servir primeramente a los que nos rodean, ¿no? A los nuestros, por decirlo así. Y eso en cierto sentido es normal que pase. Pero Dios tiene una definición muchísimo más amplia de lo que es el prójimo. Amar y el servir al prójimo no se debe limitar a quienes nos sirven primero. No se limita a quienes es fácil servirle, a quienes es fácil amar, a quienes tienen pensamientos en común en nosotros. Porque de cierta manera, ¿qué beneficioso tendría esa acción? O sea, ¿qué motivación, o más bien, cuál sería el propósito de ayudar a alguien que espera que yo lo ayude? No tendría ningún sentido eso, no tendría nada de diferente. De la misma manera en como es muy fácil amar a quien me ama, es muy fácil servir a quien también me sirve. Pero debemos estar llamados y debemos entender a quién realmente es el que le debemos servir. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 10, y haciendo un poco de memoria, recordamos que un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes. Y Jesús le dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Y el escriba de la ley le pregunta algo fundamental: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? ¿A quién debo servirle? ¿Quién es esa persona a la cual Jesús se refiere? Y ahí Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Jesús dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado, fue golpeado, quedó malherido, quedó tirado en la calle, casi a punto de morir básicamente. Primeramente vemos que un sacerdote pasa, lo ve, pero sigue de largo. Luego hay un levita que también pasa, lo ve y pasa de largo. Esas dos personas eran judíos, al igual que él.
Eran judíos y se debería entender que por ser los tres, tanto esa persona que estaba golpeada como tanto el israelita como el levita, pertenecían a esa misma cultura, seguían esa misma ley, pues entre ellos se deberían ayudar. Eso es lo que normalmente se buscaría entender, esperaríamos eso que pase, pero vemos que eso no fue así. Por el contrario, pasó un samaritano. Los samaritanos eran personas que eran completamente despreciadas por los judíos porque tenían, según ellos, razones étnicas, razones culturales, razones religiosas que los hacían despreciar a estas personas. Los judíos se creían superiores a los samaritanos. No los miraban, no los determinaban. Pero fue el samaritano quien vio a esta persona, al hombre lastimado, que lo decidió ayudar. Fue esta persona que mostró compasión y atendió esas heridas, lo llevó a de cierta manera un lugar seguro y pagó incluso por el cuidado a un médico. Jesús entonces ahí preguntó: ¿quién es realmente el prójimo? La respuesta es clara. El prójimo fue quien tuvo misericordia. Esto nos enseña, hermano, que nuestro prójimo, que las personas a las cuales nosotros debemos servirles, es a cualquier persona que Dios pone en nuestro camino. No solamente a aquellos quienes comparten nuestra fe, no solamente a quienes están dentro de nuestra iglesia, no solamente a quienes tienen pensamientos ideológicos o de fe similares a los de nosotros. Por el contrario, estamos llamados no solo a amar a quienes nos aman, sino también a los que es difícil amar, a los que incluso nos han herido. Estamos llamados a servir a otros que muchas veces incluso han buscado que nosotros estemos mal. Allí realmente es cuando se manifiesta el amor de Dios en el servicio al prójimo. Recuerdo mucho una enseñanza del pastor Alexander el año pasado, que de hecho está en la página de Instagram de la iglesia, y él decía: ¿de qué me sirve a mí amar a quien me ama? ¿De qué me sirve a mí amar solamente a mi papá, a mi hermano? ¿De qué me sirve amar solamente y servir solamente, ayudar solamente a mi familia, a mi tío, a mi primo, a mi hermano? Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquier persona, incluso que no esté dentro de la iglesia. Naturalmente las personas están llamadas a ayudar a esas personas quienes en algún momento de su vida se preocuparon por él. Pero nosotros, como seguidores de Cristo, debemos claramente estar preocupados por el servicio de esas personas con las que nosotros crecimos, pero sobre todo debemos estar llamados a servir a aquellos que en algún punto de nuestra vida nos hicieron daño, nos lastimaron. Vea lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 48, y voy a tomarme el atrevimiento de leer el pasaje completo. Dice la palabra: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos como también su Padre Celestial es perfecto. Amar a esas personas que Jesús estaba diciendo es relativamente fácil. Pero el amor, el servicio que realmente distingue al Hijo del Señor es el amor y el servicio a quienes esas personas no se esperan que nosotros amemos y les sirvamos. Ahí es cuando realmente se evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Amar al prójimo y
servir al prójimo implica atender esas necesidades que él tiene, atender esas necesidades físicas y atender esas necesidades espirituales que esa persona pueda tener. Implica compadecernos, implica involucrarnos, implica servir en la medida de nuestras posibilidades e incluso más allá de esas posibilidades. Pero sobre todo, hermano, amar y servir verdaderamente al prójimo es cuando compartimos la palabra, no solamente con palabras, cuando compartimos el evangelio no solamente con lo que decimos, sino cómo se lo hacemos a él evidente, materializándolo en hechos puntuales. La palabra es completamente clara en 1 Juan capítulo 3 versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor se debe demostrar en acciones concretas. Muchas veces queremos evangelizar únicamente en palabras, con versículos, con discursos, pero olvidamos que el servicio, que el amor se construye en relaciones personales, interesándonos genuinamente en la vida del otro. Cuando yo sirvo a otro, yo primeramente le pregunto a esa persona cómo está, qué es de su vida, qué necesita, qué puedo hacer yo para servirle. No debo esperar a que esa persona me pida ayuda a mí, sino que por el contrario, yo debo interesarme auténticamente en cómo puedo ayudarlo, en cómo puedo servirle a él primeramente. Hermano, amar al prójimo no es algo superficial. El servicio no es simplemente acciones vacías. Hermano, salir, por ejemplo, a darle dinero a alguien, salir a darle comida a alguien, es algo que muchas personas con dinero lo pueden hacer. El verdadero servicio, el verdadero amor, esas verdaderas ofrendas, la verdadera acción de ayudar a otro deben nacer únicamente de un corazón renovado por el Señor. Eso debe ser la principal motivación, debe salir de allí. Se cultiva claramente con paciencia, con perdón y con constancia. El servir a otros es difícil a medida en que muchas veces nos van a rechazar. Amar a otros es difícil en la medida que muchas veces van a repeler ese amor que nosotros podemos, de cierta manera, querer demostrarle a alguien. Pero eso no debe ser motivación para dejar de amar, para dejar de servir. Debemos estar llamados, como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 13, a amar y a dar su vida, dar nuestra vida por nuestros amigos. El dar la vida es básicamente un amor sacrificial, un servicio incondicional, un servicio humilde, buscar el bien de otros cuando incluso ese bienestar de otros puede perjudicar el mío. Eso a mí no me debe importar. Lo que a mí me debe importar, lo que a mí me debe llamar es únicamente que otra persona salga beneficiada. Hermano, el servir realmente a otros implica salir de nuestras comodidades, implica renunciar a lo que nosotros puede beneficiarnos y únicamente reflejar el carácter y el amor incondicional de Cristo. Por eso debemos entender algo fundamental. No hay nada que a mí me impida servir. No debe haber absolutamente ninguna excusa para que nosotros no le sirvamos a alguien. ¿Saben? Dios ya dio el ejemplo supremo de servicio al entregar a su Hijo por nosotros. Ningún sacrificio que nosotros podamos hacer para servir a alguien se va a comparar al que Cristo ya hizo en esa cruz. Por eso cuando Pablo nos exhorta a considerar a otros como más importante que nosotros, no está pidiendo algo imposible, sino que eso debe fluir de una vida transformada por el Evangelio.
debe fluir naturalmente en nosotros. Es claro que ese servicio debe ser con alegría, con gozo, de la misma manera en que Jesús se entregó. A pesar de que fue difícil, a pesar de que fue duro para Él, Él lo hizo con el principal propósito de que todos nosotros fuéramos salvos a causa de que Él fuera lastimado. Jesús mismo se puso como menos, siendo todo lo opuesto, para que nosotros fuéramos más, para que nosotros pudiéramos salir beneficiados de ese acto de sacrificio que Él ejecutó dentro de la cruz. Así que la verdadera pregunta, hermano, es ¿cómo nosotros podemos servir a otro? ¿Cómo estamos llamados a servir a los otros? ¿Cómo podemos? ¿Y cómo Dios nos está llamando a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo? Tal vez sea dentro de la iglesia, interesándonos genuinamente por esos hermanos a quienes vemos una vez a la semana, pero no conocemos, simplemente de nombre. Tal vez Dios nos está llamando a servir a quienes estén pasando por una dificultad en este tiempo. Tal vez Dios esté llamándonos a servir a través de el perdón, la reconciliación con alguien que nos hizo daño. O tal vez sea compartiendo el evangelio con humildad y amor a alguien que se ha sentido rechazado alguna vez. ¿Saben? Estamos llamados totalmente a amar, a servir como Cristo sirvió, de manera transparente, de manera humilde y llena sobre todo de la gracia de Dios, lleno de ese amor. La palabra primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 13, es el himno al amor. Ese himno al amor es básicamente la manera en la cual nosotros, si lo podemos ver en nuestro contexto, es la manera en la que nosotros debemos servir. Es la manera en la que Jesús sirvió, en la manera en la que Dios nos amó y en la manera en la que nosotros debemos amar y servir a otros, de una manera incondicional, de una manera en la que nosotros no nos vanagloriemos, sino por el contrario, busquemos al otro que se sienta respaldado, no buscando lo nuestro, no buscando nuestro beneficio, sino por el contrario, haciéndolo todo el tiempo de manera incondicional a pesar de todo. Dice la palabra que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Entonces, de la misma manera nosotros debemos servir a pesar de que sea para nosotros imposible servir. Yo, ¿cómo le voy a servir a este hermano que todo el tiempo me habla mal? ¿Cómo voy a ayudar a esa persona que todo el tiempo me hace el feo? Hermano, eso no debe ser una dificultad. Por el contrario, esa debe ser la motivación por la cual usted debe servirle. Porque esa persona no espera que usted le sirva. Ahí es cuando realmente demostramos ese amor y ese perdón que Dios ha derramado en nuestro corazón y le decimos, a pesar de que usted haya hecho eso, yo estoy llamado a perdonar. Yo estoy llamado a servirle a usted y por eso lo voy a hacer de todo corazón, buscando únicamente glorificar a Dios a través de este acto de servicio, a través de esta ayuda. Esa debe ser realmente la principal motivación por la cual nosotros debemos servir. Porque recordemos algo fundamental, hermano. Cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando nosotros servimos y amamos a todos aquellos quienes no se lo esperan, estamos amando a Dios, estamos sirviéndole al Señor. La palabra es clara cuando dice en Mateo 25, versículo 40. ¿En qué momento, dice las personas, le preguntaron a Jesús, ¿en qué momento yo te abrigué? ¿En qué momento te di de comer? ¿En qué momento te ayudé? Y Jesús le respondió, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Cuando estamos ayudando a quien lo necesita, estamos ayudando al Señor. Entiéndase bien, ayudar al Señor. Estamos amando a Dios. Estamos amando a esas personas que Dios nos está diciendo que los amemos. Cada vez que hacemos esos actos,
en esas personas, estamos haciéndolo directamente con el Señor. Estamos glorificándolo a Él, estamos amándolo a Él, estamos honrándolo a Él. Esa debe ser la principal motivación por la cual nosotros debemos servir. Esa es la principal motivación por la cual Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto que sirvieran. Y eso debe ser lo que nosotros debemos tener todo el tiempo en mente cuando servimos a los demás. No le servimos a los demás, estamos sirviéndole a nuestro Dios, a nuestro Señor. Hermanos, vamos a orar. Les pido que puedan cerrar sus ojos y podamos reflexionar en lo que la palabra nos ha hablado el día de hoy. Reflexionar en cómo realmente podemos servir y qué diferente estamos haciendo a la hora de servir que hace cualquier persona. Incluso qué diferente estamos haciendo cuando servimos que no hayamos hecho antes. Es decir, si yo servía antes para buscar mi beneficio, si yo organizaba colectas para yo salir beneficiado económicamente de eso, ¿cuál es la motivación por la cual estoy haciendo ahora? Si es diferente, gloria a Dios. Si es la misma, debemos reflexionar y orar al Señor para que transforme esa motivación y nuestro único propósito por el servicio sea que Dios sea glorificado en todo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, quiero darte gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias, Padre, porque nos has enseñado una vez más cómo debemos servir, Padre. ¿Cuál debe ser nuestra principal motivación a la hora de servir a quienes nos rodean, Señor? En esta mañana, Padre, queremos que seas tú quien derrame ese amor, esa bondad, esa humildad, Padre, para que podamos, Señor, hacerlo de manera incondicional y amorosa, como para ti, Padre. Señor, debemos únicamente vivir para demostrar tu amor, para demostrar ese amor que tú has derramado en nosotros, Señor. Por eso, ayúdanos, Padre, día a día a vivir conforme a ese amor. Te lo pedimos, Señor, de manera ferviente. Que transformen nuestros corazones, Señor, si no han encontrado ese propósito correcto a la hora de servir, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos ese motivo correcto por el cual ayudamos a los demás. Padre, porque debemos glorificarte en todo, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a que eso sea así. Y que podamos no solamente ayudar de palabras, sino con acciones concretas, para que, Señor, tu nombre, por sobre todas las cosas, sea glorificado y sea exaltado. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por cada persona que se conectó el día de hoy para poder escucharla, Señor, atentamente. Y te pido que reargullas su corazón, que reargullas nuestros corazones, para poder entender lo que tu palabra nos quiso decir el día de hoy, Señor, y actuar conforme a esta enseñanza. Gracias, Señor, porque has sido fiel y misericordioso durante el año pasado, Señor. Y tenemos la confianza y tenemos esa certeza de que este año no será diferente. Y que derramarás tu misericordia día a día en nuestra vida durante este año y los años venideros. Gracias, Padre, por la iglesia, Señor, por esta enseñanza, por mi vida. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Familia, muchísimas gracias por atender este llamado que el Señor nos ha dado el día de hoy para conectarnos y tener el culto de esa manera. Nos vemos la otra semana de manera normal en la iglesia, 8:30 de la mañana, el domingo 8:30 de la mañana, para retomar nuevamente los cultos de manera presencial. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y que estén muy bien.